Puedes hacer que todo cambie, sigue avanzando de adelante y triunfarás. Y dile adiós a la princesa, el cuento no tiene sonrisas, es la verdad. El rumbo tú ahora lo defines, Haz realidad lo que persigues. Con libertad. y vence todo aquello que detenga. La auténtica guerrera que hay en ti. Transfórmate, eres mujer, no te detengas, hoy hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate, conquista el mundo, ya lo has hecho alguna vez. Que todos digan, había una vez una mujer. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Aquí estamos, como siempre, para hablar de los temas que nos interesan como mujeres reales. Hoy vamos a hablar de educación sexual integral y de nuestra sexualidad, y cómo transmitirle este tema a nuestros hijos. Vamos a estar hablando de este tema. Como siempre, les cuento que estoy vestida por Mami Chula, exclusivo mujeres. Tenemos un jean muy canchero y tenemos una ruana. Hoy una ruana muy bonita porque, bueno, ya se vienen los primeros fríos, entonces en Mami Chula encontrás todo lo que necesitas para esto. Miren qué belleza, qué hermosa que está esta ruana. Les puedo asegurar que es muy, pero muy abrigadita, así que para disfrutar. Mami Chula, exclusivo mujeres en Candioti y Colón en Santo Tomé. Ya comenzamos aquí en Había una vez una mujer. Que todos digan, había una vez una mujer. Bueno, estamos en Había una vez una mujer, dijimos que íbamos a estar hablando de educación sexual integral, de la importancia de la educación sexual integral en las escuelas, y está con nosotros Fernanda Pagura, que es coordinadora del programa de educación sexual integral del Ministerio de Educación de la provincia. ¿Cómo estás? Gracias Todo por bien. estar aquí, Fer. Gracias, Gaby. Un Gracias placer. a vos. Igualmente. Siempre lo es hablar con vos. Así Bueno, que, muchas gracias. Bueno, coordinadora de este programa de educación sexual Sí. integral, queríamos hablar de la importancia de la educación sexual integral y la aplicación de este programa. ¿Cuál es hoy por hoy la realidad en este sentido en la provincia de Santa Fe? Sí, en este momento, después de 9 años, casi 9 años de trabajo como línea de política pública, estamos llegando prácticamente al 80% de las instituciones del sistema educativo provincial. Bien. Pensemos que la provincia tiene 5.000 instituciones, estamos hablando de un número importante de escuelas que fueron pasando, decimos, ¿no?, por las Sí. distintas capacitaciones que el programa ESI está planteando para los distintos niveles y distintas modalidades. Está bien. Fernanda, ¿y en qué consiste la educación sexual integral? Porque uno enseguida lo relaciona rápidamente con el tema del sexo. Con ¿no? el Entonces, sexo y la vamos a hablar del genitalidad. sexo y genitalidad. Exactamente. ¿Pero qué es la educación sexual integral? Sí, esto es, refiere a un paradigma de construcción muy reciente en el marco de poder pensar la sexualidad en clave de integral, ¿sí? Primero como una condición humana, esto que somos, esto que sentimos, y que forma parte de este primer trazo, decimos, identitario, que alguien hace por nosotros cuando nacemos, Claro. ¿sí? Alguien asigna, ¿sí?, un género, nos ponen un nombre, un color. Esa primera traza ya es la primera marca sexual que tenemos. Ujú. O sea, que es parte de nuestra condición humana, que alguien dice por nosotras y nosotros, es una nena o es un nene, varón. ¿sí? Así que, bueno, ¿de qué se trata la sexualidad? Se trata de esto que somos, vivimos, sentimos, ¿sí? Y la educación sexual integral es
Bueno, trabajar en el marco del derecho a tener herramientas como para poder tener una salud sexual íntegra, una salud sexual plena, ¿sí? En ejercicio de derechos. Y eso requiere, amerita un trabajo desde contenidos, desde revisión, de construcción de lo que son los estereotipos, ¿sí? Y los mandatos culturales. Claro, porque vos decías, bueno, alguien dice que es una nena o que es un varón. Exacto. Pero a veces no solamente esto está marcado desde lo biológico, porque después pasa el tiempo. Bueno, vemos casos de niños que empiezan a decir, bueno, pero yo quiero vestirme como una nena, y ahí empieza el desconcierto. Empieza la vivencia de género, ¿sí? Y que eso no lo marca un registro civil que dice quiénes somos, ni un aparato genital, como decíamos anteriormente, un aparato, imaginémonos esto de aparato, ¿no? Los genitales como una marca identificable u observable del cuerpo humano. Claro. Bueno, ahí no hay garantía, ¿sí? De qué va a erotizar nuestro cuerpo, cómo nos vamos a construir como sujetos y sujetas y desde qué identidad vamos a vivir. Y no necesariamente una única identidad a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Claro, y lo que significa que no podamos descubrirlo. A veces eso implica mucho sufrimiento también, ¿no? Exactamente. El cuerpo, decimos, es un espacio de libertad, pero es un espacio de sufrimiento cuando está constreñido por mandatos, por corsets culturales, ¿no? Claro. Que no permiten que una persona pueda desplegarse en su plenitud, en sus elecciones. Y a veces parece redundante, pero decimos la libre libertad de elegir. Claro, y esto implica que por más que la Constitución diga que somos libres para elegir, muchas veces tomamos decisiones en torno a lo que los otros y otras esperan de nosotras y nosotros. Claro. Bueno, hoy tenemos una ley nacional de educación sexual integral. La provincia de Santa Fe está adherida y bueno, y la semana pasada tuvimos la oportunidad, que bueno, no se dio, de que se apruebe la ley provincial de educación sexual integral. La vamos a seguir peleando, supongo. Seguramente. Así será, como corresponde, porque en realidad Santa Fe tiene una ley de 1992. Es una ley provincial que da vergüenza porque habla de la genitalidad y menciona la sexualidad vinculada únicamente a lo biológico y que se tiene que dar únicamente en espacios vinculados a las ciencias naturales en 7º grado y los años del secundario. Claro, con lo cual no ahí condice con la ley nacional. Con lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Esta cuestión de hablar con los chicos abiertamente de lo que esto significa, ¿no? Exacto. E integrarlos a esta cuestión de integral, ¿no? Sí, porque si no parece que en 7º grado le tiramos 2 o 3 conocimientos. Claro, cuando despierta la cuestión corporal hormonal, ¿no? Pero en realidad la educación sexual integral habla de empoderamiento en derechos y vos fíjate que si no empezamos a tiempo, el abuso sexual infantil no lo podemos prevenir. Claro. O sea, no podemos dotar de herramienta a niños y niñas para que esto no le ocurra y si le está ocurriendo que pidan ayuda. Claro. Bueno, y esto que vos señalabas también de esta cuestión cultural, de estos mandatos culturales que a veces nos meten dentro de un corset y demás, también están relacionados con esto que estamos viviendo acerca de la violencia de género, por ejemplo. Sí, claro. La violencia de género, algunas autoras, y también lo comparto, dicen es el machismo exacerbado, es decir, es la manifestación más plena del machismo en el marco del sometimiento y dominación de las mujeres. La violencia de género hay que leerla como violencia contra las mujeres por su condición identitaria. O sea, no es, pero las mujeres también le pegan a los varones. Será otra forma de violencia, pero la violencia de género o violencia contra las mujeres está vinculada a esta condición identitaria. Como dice Galeano, era mía, y como era mía una cosa, bueno, con ella hago lo que quiero. Le pego, la maltrato, la mato. Sí, Fernanda, y bueno, ¿qué pasa también con el tema, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando ahora de esto. Antes, viste que muchas veces los padres no querían que los chicos reciban educación sexual en las escuelas. Y estamos hablando también de los mandatos de la Iglesia, que muchas veces también se ha opuesto, digamos, a que se reciba educación sexual. ¿Qué pasa hoy por hoy en las escuelas católicas? ¿Es posible dictar esta materia o en este formato, digamos, de educación sexual integral? La ley nacional y la potencial ley provincial sostiene que todas las escuelas de todas las gestiones tienen la responsabilidad, y es una responsabilidad histórica, digo, ¿no? Que la escuela se la reconozca para trabajar estos temas. Y ahí se incluyen las escuelas de gestión pública y privada. No importa si son escuelas privadas, confesionales o laicas, como parte del sistema educativo, tienen que abordar la educación sexual integral en el marco de sus contenidos. Porque ahí hay estudiantes que tienen el mismo derecho, ¿sí?, a recibir una educación sexual
como cualquier otro estudiante, claro, ¿sí? claro. De otras escuelas, de otra gestión. Sí, esto además tiene que ver con esta cuestión que atraviesa nuestras vidas desde que nacemos, claro. ¿no? Pero que muchas veces también en la casa no se sabe cómo manejar todavía, Sí. ¿no? Porque los padres a veces no sabemos cómo hablarle a nuestros hijos acerca de sexualidad, ¿no? Nos resulta porque, bueno, hemos sido criados en el marco de estos mandatos Sí. y de estos corsets que nos han puesto, entonces siempre digo, ¿cómo le digo esto, no? Es verdad. Bueno, ahí viene, la ley lo plantea, la ley y todos los documentos que la acompañan plantean esto, ¿no? Que las familias no siempre pueden garantizar el abordaje, ¿sí? Libre de estereotipos y mandatos, y con una didáctica, si se quiere, claro. adaptada a las edades evolutivas o edades de claro. niñas y niños. La escuela sí puede hacer eso, entonces viene a trabajar junto con la familia como para poder abordar estos temas. En líneas generales, las familias están muy contentas con tener a una escuela ocupada de estos temas, Claro. porque indudablemente ve que hay situaciones de vulneración de derechos, por supuesto que mucho más para las mujeres, niñas y adolescentes, pero también para los varones, y que la escuela viene a saldar esto que a veces la familia no sabe cómo abordarlo, cómo trabajarlo, ¿sí? Así que bueno, las familias que hemos escuchado, y especialmente en los últimos años, están realmente muy satisfechas, ¿sí? De que esto estén trabajándose en la escuela. Claro. Bueno, falta todavía cómo, en qué lugar estamos, Sí. digamos. En realidad nos falta mucho tiempo para cambiar estructuras que son jerárquicas, que son excluyentes, que son de poder. Estamos hablando de que en la sexualidad es el dispositivo de poder por excelencia, ¿sí? Fíjate que cuando hablamos de las relaciones de género, estamos hablando de esto, estamos hablando del poder que circula en esto que somos, la sexualidad. Por lo tanto, en esto nos falta mucho trabajo. ¿Dónde estamos hoy? Estamos trabajando en las escuelas de todos los niveles, estamos haciendo especial foco en escuelas secundarias, pero hemos hecho un foco muy oportuno en el nivel inicial y primario porque necesitamos abordarlo desde ahí, desde el año 2010, que empezamos fuerte a trabajar en esos niveles, y actualmente se incorporó como otro actor en las capacitaciones al estudiantado del nivel secundario. Claro. La semana pasada hicimos una intervención conjunta entre el programa Estudiantes al Centro y el programa Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación, así que tenemos a 30 escuelas, casi 180 chicos y chicas en paridad, Sí, tenían que ir bien, 50 y como 50, como corresponde, que son personas que constituyen el centro de estudiantes de esa escuela secundaria, públicas y privadas. Claro. Y están discutiendo y formándose para ver cómo desde este otro espacio escolar, que es un centro de estudiantes, pueden abonar y fortalecer la educación sexual en su escuela. Claro, y sí, además, Fernanda, habíamos hablado hace un tiempo largo ya atrás, ahora que vos me decís que hacen hincapié en la secundaria, Sí. del tema de los embarazos no deseados, así que bueno, Sí. viene bien esto, ¿no? Para Sí. aprender, saber cómo cuidarnos y bueno, y evitar Sí, y cuestiones decidir que después nos... claro. la maternidad, la paternidad Cuando quiero y cuando no quiero. Exactamente, es un derecho y como tal tiene que estar en el marco de la elección. Y Claro. las mujeres podemos decir que queremos estar en ese lugar o no O no. queremos. Sí, la maternidad no tiene que ser un destino, Claro. sino una elección real. Claro, una elección Sí. real. Y esto es muy importante, por eso la educación sexual, como decías vos, focalizarla en las escuelas secundarias y demás, porque así los chicos pueden aprender. Antes viste que no se hablaba y hablábamos entre nosotras. Che, ¿qué sabes vos? Sí, así y es. así, viste, ¿qué sabes vos? Y le preguntabas Sí, a tu sí. amiga y metías la Tal pata. cual, tal cual. y Ibas ahora, armando un rompecabezas con datos que muchas veces no eran correctos, no Claro. eran ciertos, y algunos de ellos, aunque parezca mentira, hay muchos mitos que perduran. Sí. O sea, cuando el mito tiene vigencia quiere decir que regula nuestras prácticas, el mito sigue vivo. Sí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la primera vez que tenés sexo no vas a quedar embarazada. Y después... Y bueno, estas cosas Claro. siguen circulando. Y es importante que, Sí. que en ese sentido que aprendamos a conocer nuestro cuerpo. Cuándo Exacto. estoy ovulando, cuándo voy a menstruar, cuándo... Y entonces a partir de allí también, bueno, Sí, saber... y conocerlo en decidir. clave de género, porque Sí. la genitalidad tiene que ser abordada en clave de género. Y ahí volvemos a la cuestión de las regulaciones sexogenéricas, ¿no? Fíjate que hay una de las P, decimos, el poder parece ser un territorio masculino, parece no, lo ha demostrado la historia, pero el placer también. Claro. Entonces, cuando analizamos cómo abordamos los cuerpos de mujeres y varones en las escuelas, no aparecen los cuerpos trans, no aparecen los cuerpos intersex. Si nos fijamos en los manuales, ¿sí? de ciencias están naturales, directamente. no están. Eso es lo que decimos el currículum nulo. No están. Al no estar no se le da visibilidad, no hay reconocimiento. Pero los cuerpos que están
En el caso de las mujeres, por ejemplo, no aparece el clítoris. Claro. No existe, porque el placer no existe el placer para las claro. mujeres. Bueno, entonces, este olvido no es un olvido, es parte de la regulación. Claro. Entonces, cuando analizamos la genitalidad en clave de género, nos preguntamos, ¿por qué esa ausencia? ¿Sí? ¿Por qué una sobrevaloración de los genitales masculinos en claro. cuanto a su tamaño y demás? Bueno, hay toda una cuestión mitológica, si se quiere, que abona en ese sentido. Bueno, esto hay que repensar la biología en clave de género. Claro. Fer, quiero regalarte, porque bueno, primero quiero agradecerte muchísimo que hayas venido, que estés aquí, viste que estamos en el Hotel Los Silos grabando, y una de las locaciones del Hotel Los Silos es Al Este, que es un restaurante hermoso que está en la Costanera Este, sí, bueno, es sí, hermoso, te regalamos para que vayas, un voucher para 2 personas, así que lo disfrutes. Pero muchísimas gracias. No, gracias a vos por estar aquí. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa en Había una vez una mujer, enseguida venimos.